Cristo Jesús, el Señor y Dios Todopoderoso, nos siga guardando en su infinita misericordia. Vamos a dar comienzo al video número 19 de una serie de videos que hemos titulado Apocalipsis al alcance de la razón. Les invito a revisar con detalle los videos anteriores para que pueda tener una idea más clara de lo que se ha venido diciendo. Si no los quiere comenzar desde el número 1, por lo menos comiéncelos desde el número 14, donde hemos incluido una serie de imágenes de PowerPoint para que no solamente active el oído, sino pueda visualizar en una línea del tiempo esas profecías antiguas y su relación con las cartas del Nuevo Testamento, donde muchos adverbios de tiempo que indicaban cercanía estaban siendo presentados, y solamente Apocalipsis sería el lugar donde vemos la mayor cantidad de consumación de profecías antiguas. Profecías que según Primera de Corintios, una parte ya conocían y otra parte todavía era un misterio para ellos, y debían consumarse todo eso que los profetas antiguos habían anunciado para que Dios les pudiera restaurar todas esas cosas de las que habían hablado. Hemos estado revisando las 70 semanas de Daniel y quedamos en el video anterior en la unción del Santo de los Santos y su relación con el reino eterno que sería establecido y con la consumación de las promesas que Dios había determinado para el rey David. Promesas que una vez cumplidas alcanzarían también a todos sus descendientes y de igual manera serían extendidas para el resto de la humanidad, aquellos que optan por querer obedecer los mandamientos del Dios eterno. Nuevamente en pantalla vamos a colocar la imagen que hemos venido trabajando desde el video número 14. También vamos a dejar la imagen de una Biblia y una lupa para que tenga pendiente siempre que hay que escudriñar. Es muy común ya escuchar que la mucha letra mata, y siempre será un planteamiento de aquellos que no les gusta leer. Cada vez que sienta ese pensamiento, le invito a volver a revisar esta imagen de la Biblia para que recuerde que el Señor nos ha dicho en 1 Corintios 4:6 que no debemos pensar más allá de lo que está escrito, y eso nos ayudaría, según 1 Corintios 1:10, a tener un mismo pensamiento en cuanto a esa autoridad ya escrita. Por eso siempre trato de ser lo más específico posible y fundamentar todo lo dicho con las citas bíblicas, haciendo coherencias entre ellas. Antes de creer que podemos escuchar la voz de Dios audible, como muchos piensan, es necesario primero comprender la voz escrita del Señor en la autoridad inspirada por el Espíritu de Dios y escrita en esos libros que hoy conocemos como el canon bíblico. Hemos estado estudiando acerca de las 70 semanas a la cual hizo referencia el profeta Daniel, y hemos podido escudriñar que estaban haciendo referencia a 490 años, haciendo uso justamente de la cita de Levítico 25:8, donde lo muestra de esta manera. Recuerde que hemos usado esta gráfica para tratar de entregar este planteamiento, donde podemos encontrar los tiempos antes de la cruz y después de la cruz. El profeta Daniel había tenido en visión que saldría un decreto o una orden justamente para restaurar y edificar Jerusalén, lo cual tendría lugar durante 7 semanas. Luego, 62 más estarían destinadas para quitar la vida al Mesías príncipe, destruir la ciudad y el santuario, lo cual acontece en el año 70 al 73, y un espacio más donde una guerra tendría lugar para venir la última semana de la confirmación del pacto que Dios había prometido con la casa de Israel, como lo podemos leer en Jeremías 31, verso 31 hasta el 34. Esta última semana, dividida en dos partes, finalizaría el sacrificio y las ofrendas, teniendo por claro que ya a este nivel el templo habría sido destruido, y luego vendría un castigo sobre el desolador que estaría a cargo justamente de cumplir estos tiempos proféticos. Y es necesario que podamos notar que lo está relacionando con los tiempos de la consumación, y que en el capítulo 12 le llamó los tiempos del fin, donde Dios completaría ese proyecto de las 70 semanas que Daniel nos contó.
Al finalizar esta semana, Dios entonces confirmaría el pacto con esa casa de Israel. Pacto que según Romanos 11, 25 al 27, no estaba confirmado en el año 58 cuando se escribe la carta, porque todavía no había entrado la plenitud de los gentiles, ni había venido de Sión el libertador que apartaría esa impiedad y ese pecado de esa casa de Jacob, justamente para confirmar el pacto que Dios les había prometido. Estuvimos estudiando en los videos anteriores sobre la unción del Santo de los Santos, que era parte justamente de ese proyecto que Daniel 9 nos estaría contando. Y esta unción tiene que ver con aquella promesa que le había entregado Dios al rey David, diciéndole según el Salmo 132 que de su descendencia pondría sobre su trono, lo cual tiene justamente que ver con ese reinado eterno que este descendiente de David activaría. Y todos aquellos hijos que fueren fiel a ese pacto también se sentarían sobre ese trono de David para siempre. Toda esta historia también estaba relatada en las profecías de Daniel, ya que él había hablado sobre ese hijo de hombre que sería acercado al trono de Dios para recibir reino y poder, lo cual era un calificativo usado justamente para el Cristo, que vendría a cumplir las promesas firmes al rey David. Pero antes de recibirlos los santos, primeramente debía ser vencido un cuerno de la cuarta bestia. Una vez que aconteciera, debajo del cielo los santos heredarían este reino preparado desde la fundación del mundo, el cual sería eterno. Y hemos estudiado que Apocalipsis capítulo 13 todavía nos muestra esta bestia hacia el futuro del escrito. Y solamente en Apocalipsis 19:19 es el lugar donde vemos una victoria contundente sobre esta bestia, para que en el capítulo 22:5 se vuelva a hablar en tiempo futuro que los siervos de Dios reinarían por los siglos de los siglos. Por esta razón podemos encontrar en Apocalipsis 3:7 que se hace referencia a que Cristo era ese descendiente de David que tendría las llaves para abrir esa puerta que nadie cerraría. Puertas que son mencionadas en Mateo 24:33 y que su paralelo en Lucas 21:31 nos hace referencia a que se trataba del reino. Y según los versos, sería un acontecimiento en esa generación con la que Cristo hablaba. Apocalipsis nuevamente hace referencia a este rey David en el capítulo 5, verso 5, para asumir que esa raíz de David tendría la autoridad para abrir los sellos que tenía el libro. Y nuevamente usted lo volverá a encontrar en Apocalipsis 22:16 para hacer referencia a que no solamente era la raíz de David, sino la estrella resplandeciente de la mañana, haciendo referencia a las últimas palabras de David en 2 de Samuel capítulo 23, donde asegura que la roca de Israel le había hablado y le había asegurado que en su casa habría un justo que gobernaría entre los hombres en el temor de Dios, y sería como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Y en el verso 5 David estaba claro que en su casa no existía ese tipo de hombres, pero confiaba en que Dios había hecho un pacto perpetuo y que sería guardado. Y aunque no viera florecer todavía su salvación y su deseo, él sabía que Dios se lo cumpliría. Acción que solamente es factible entender en la persona del Cristo. De no ser por el adverbio de tiempo pronto y cerca que el mismo libro de Apocalipsis nos muestra en su capítulo 1 del 1 al 3 y 22 verso 10, no pudiéramos entonces afirmar que el planteamiento de ese Salmo 132 ya está consumado y que en ese primer siglo después de Cristo fue sentado en el trono de David tal cual había sido prometido. Muchos alegan que estos adverbios de tiempo son alegóricos y lo interpretan usando 2 de Pedro 3:8. Pero en dado caso que así fuere, entonces ese reino estaría hacia el futuro todavía y las promesas firmes al rey David no estarían consumadas. Tampoco sus descendientes habrían recibido esa promesa.
lo cual nos obligaría en nuestro siglo XXI a tener un pensamiento como lo tuvieron aquellos hombres en el Antiguo Testamento. Y hasta que Dios no consumara estos tiempos proféticos, el nuevo pacto no podía ser confirmado, como lo anunció la profecía de Daniel, ya que aseguró justamente que debía ser sellada esa visión y la profecía para poder traer esa justicia perdurable y ser ungido el Santo de los Santos. Estos descendientes de David esperaban justamente la confirmación de estas promesas. Ellos estaban convencidos, según el Salmo 89, que Dios había acordado un pacto con ese escogido David, asegurándole que para siempre confirmaría su descendencia y le edificaría su trono por todas las generaciones. Sigue contándonos ese Salmo 89, que Dios aseguró que su verdad y su misericordia estarían con David, y en el nombre de Dios sería exaltado su poder. Lógicamente que estas promesas tendrían consumación en Cristo Jesús, que fue definido según Romanos capítulo 1 como el descendiente de David según la carne. También había afirmado Dios a David que lo pondría como primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Sigue contándonos este Salmo 89 que Dios conservaría para siempre la misericordia a David y el pacto sería firme con él. Pondría su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Observe este final hermoso. Los días de los cielos. Lo que nos da a entender que en algún momento esta relación estuvo presente, pero el pueblo la perdió debido al pecado. Y por eso es que usted encontrará en Hechos capítulo 1, verso 6, que habla de una restauración del reino. Y en Mateo capítulo 19, verso 28, Jesús le llamó regeneración, la cual tendría lugar cuando ese Hijo de Hombre se sentara en su trono de gloria. Al utilizar este prefijo re, indica que nuevamente estaría entregando algo que en algún tiempo fue. Y de alguna manera esta promesa de Dios para con David, que tendría consumación en ese descendiente suyo, según la carne del Cristo, tiene relación con lo dicho en Amós capítulo 9, verso 11, donde afirma que levantaría el tabernáculo de David que estaba caído y lo edificaría como en el tiempo pasado. Esta casa de David representada en este tabernáculo justamente había caído después de que Salomón comete aquel pecado en esa apostasía adorando dioses extranjeros y que terminaría causando luego la división del reino de Israel, donde 10 tribus se fueron hacia el norte y su capital fue Samaria y 2 quedaron en el sur cuya capital era Jerusalén, justamente para cumplirle estas promesas a David. Nos sigue contando ese Salmo 89 que a pesar que esa familia de David terminara dejando la ley y no anduvieran en esos juicios del Señor, a pesar de eso, él le cumpliría la promesa a este rey. Usted lo puede volver a leer en 2 de Samuel capítulo 7. Dios había asegurado, tanto en ese capítulo de Samuel como en este Salmo 89, que los castigaría con vara debido a esa rebelión y los azotaría por causa de esas iniquidades. No obstante, no quitaría de David esa misericordia que había prometido y no olvidaría el pacto que había concertado con él, ya que Dios no cambia todas aquellas promesas que han salido justamente de sus labios. Dios es un Dios fiel, no miente, y cumpliría la promesa a David. Nos sigue contando ese mismo Salmo 89 que Dios había jurado por su propia santidad y no le mentiría a David, pero deja claro que su descendencia sería para siempre y su trono como el sol delante de Dios y como la luna sería firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Cuando este salmista escribe este Salmo 89, esta promesa no estaba cumplida y por eso hace una especie de reclamo a Dios diciendo: mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él.
rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra, has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios, embotaste asimismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla, hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. La espera para muchos estaba tardada, y al estar sometido a cautiverio los hace tener este tipo de planteamientos. Sigue diciendo el salmista: Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias, que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Tal vez a esto se refería el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, cuando después de hacerle ver a los expatriados que debían estar pendientes de las profecías antiguas, les hace saber que muchos vendrían a burlarse debido a la tardanza. Y aún Sofonías capítulo 3 asegura que Dios reuniría a los fastidiados por esa larga espera. En el Salmo 132 nuevamente hace referencia a esta petición, diciéndole a Dios: acuérdate, oh Yahvé, de David y de toda su aflicción. Nuevamente vuelve a hacer referencia al pacto a partir del verso 11, pero en el 13 dice lo siguiente: porque Yahvé ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré porque la he querido. Sión justamente estaría representando al cielo mismo, pero literalmente era un monte de Jerusalén, que llegó a tener un valor tan sagrado como lo fue el monte de Sinaí en el desierto. Según 2 de Samuel capítulo 5, podrá leer a partir del verso 5, que David había tomado esa fortaleza en Sión, y terminó siendo, según el verso 7, la ciudad de David. Y el verso 9 vuelve a repetir que así fue reconocida. No en vano pudimos notar que no solamente era el amor de Dios para con David lo que haría que conservara esa tribu del sur, sino que también era por el amor que Dios tiene a Jerusalén. Esta palabra Jerusalén en el hebreo indica ciudad de paz, y justamente está formada por Shalem o Salem, que indica paz. Así fue reconocida también en el Salmo 76.2, asegurando que allí en Salem era donde se encontraba el tabernáculo de Dios y su habitación en Sión. En este lugar fue construido justamente el templo en tiempos de Salomón para cumplir aquel sueño que tuvo David. Y al estar presente este tabernáculo en esa ciudad de Jerusalén, terminaría siendo reconocida, según Mateo 5, verso 35, como la ciudad del gran rey, ante la cual no podían emitir juramentos. Y siendo Jerusalén la capital de Judá, esa tribu del sur, la cual surge del cuarto hijo de Jacob, sobre el cual reposaría esa primogenitura, como nos cuenta Génesis 49, entonces esta tierra de Judá sería reconocida como el estrado de los pies de Dios, según podemos leer en ese Salmo 132, verso 7, al decir que el estrado de los pies de Dios estaría en ese lugar donde se encontraba el tabernáculo. Lo cual hace que después de que Jeremías profetizó sobre esa destrucción de Jerusalén en tiempos de Nabucodonosor, una vez que estos acontecimientos acaecieron, él escribe el libro de Lamentación, justamente por la caída de esta tierra de Judá que era amada por Dios. Y en el capítulo 2, verso 1, él escribe lo siguiente: ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Lo cual nos invita a canalizar nuestros pensamientos a que esta tierra que representa el estrado de los pies de Dios no necesariamente estaba hablando del planeta, sino de este Judá y su capital Jerusalén. En el libro del Génesis era la ciudad donde era rey Melquisedec, del cual terminaría Cristo tomando el sumo sacerdocio. Y si seguimos leyendo el Salmo 132, el amor de Dios por Sión y Jerusalén era de tal manera
que aseguró que allí bendeciría abundantemente la provisión a esos escogidos y vestiría de salvación a sus sacerdotes. Allí justamente haría retoñar ese poder de David, porque en ese lugar Dios había dispuesto lámpara a su ungido, asegurando de igual manera que a sus enemigos vestiría de confusión, mas sobre él, es decir, sobre David, representado en el Cristo, florecería esa corona que estaba siendo prometida. Sión pasaría a ser vista como una madre, e inclusive Jerusalén e Israel del norte serían vistas como sus hijas. Ya Hebreos en el capítulo 12, verso 22, nos muestra que sería una especie de sinécdoque que estaría representando el cielo mismo, al afirmar cercano al año 67, cuando esa carta es escrita, que los escogidos se habían acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, esa que descendería del cielo según Apocalipsis 3:12 y que solamente sería consumado al cumplirse Apocalipsis 21:2, acción que todavía se encontraba hacia el futuro del escrito, diciendo que descendería del cielo, y a partir de ese momento el verso 3 asegura que el tabernáculo sería extendido para ser reconocidos como pueblo. En Isaías 66, verso 8, relaciona a Sión con una mujer que estaría de parto y daría luz a sus hijos. A partir del verso 10 y 11 nos menciona a Jerusalén como una madre, donde sus hijos volverían a ella para mamar y saciarse de los pechos de sus consolaciones, en el momento que pudieran deleitarse con ese resplandor de gloria que estaba siendo anunciado desde el pasado. Según el verso 12, Dios afirmó que extendería sobre ella paz como un río, y en los brazos serían traídos, y sobre sus rodillas serían mimados, diciendo que como aquel a quien consuela su madre, así serían consolados por Dios en esa Jerusalén que tomaría consuelo en la consumación de las profecías anunciadas. En Isaías 62, Dios afirmó que por amor a Sión y por amor a Jerusalén no descansaría hasta que saliera como resplandor su justicia y su salvación se encendiera como una antorcha, afirmando en el verso 5 que sus hijos se desposarían con ella, y de igual manera Dios se gozaría con Sión y Jerusalén como un esposo con la esposa. Esta mujer que daría luz estaría representando muy bien la narrativa de Apocalipsis 12, verso 1, donde mostraría una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, para hacer referencia justamente a las 12 tribus de Israel, y expresando que estaría encinta con dolores de parto hasta el tiempo de dar a luz a ese hijo varón, representado en el Cristo, que sería arrebatado para Dios y para su trono. Pero después muestra el verso 6 que esa mujer huiría al desierto para ser sustentada por 1260 días. En el verso 14 vuelve a dar el mismo planteamiento, diciendo que sería protegida de esa serpiente que sería arrojada del cielo, y allí esa mujer sería sustentada por tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero al ver el diablo que no podía atacarla, entonces se iría lleno de ira a hacer guerra contra el resto de la descendencia de esa mujer, formada por aquellos que estaban guardando los mandamientos de Dios y tenían el testimonio de Jesucristo. Al decir el resto, nos da a entender entonces que los protegidos del verso 14 sería un grupo de los hijos de esta mujer, lo cual estaría muy bien representado por ese remanente que Dios siempre conserva y que no serían tocados durante el tiempo que duraría esta guerra, que según el capítulo 13, del 5 al 7, sería la guerra que el cuerno de la cuarta bestia haría contra esos santos hasta vencerlo, y que sería durante 42 meses. En Isaías 52 estaba profetizado también esta salvación que según Joel 2, 31 y 32 tendría lugar en Sión y en Jerusalén después de consumarse ese día grande y espantoso de Dios. E Isaías profetizó
acerca de esta libertad que tendría lugar en Sión y en Jerusalén, la cual anunciaba: despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice Yahvé: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Estos tiempos estaban siendo anunciados, y en el verso 6 asegura que el pueblo sabría el nombre de Dios en aquel día, porque él mismo, el que estaba hablando en ese momento de Isaías, estaría presente. Según el verso 7 ya anunciaba estos tiempos a través de lo que conocemos como las buenas nuevas o el Evangelio, y diciendo: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Yahvé vuelve a traer a Sión. Estas buenas noticias tienen que ver con reunir a esos escogidos para volverlo a traer a la tierra prometida, finalizando la dispersión, que hemos dicho que no había acabado en el momento de escribirse Santiago 1.1 después del año 50 y la carta de Primera de Pedro 1.1 después del año 64. Aún Mateo en el capítulo 24 a partir del verso 30 hasta el 34, después de habernos contado sobre esa venida del Señor en las nubes con sus ángeles, también afirma que reuniría a los escogidos de esos cuatro vientos para traerlos justamente a esa tierra que había sido prometida. Y no olvide que el verso 34 afirmó que eso acaecería en tiempos de esa generación con la que Cristo hablaba. Y en ese momento, según Isaías 52, verso 10, todos los confines de la tierra verían la salvación del Dios nuestro. Todavía vemos en Romanos capítulo 10 que esta misma cita es referida, haciendo ver justamente que era lo dicho por Isaías, pero afirmando que no todos habían creído a ese evangelio. Y los que creían en ese evangelio del reino que sería entregado, según Hechos capítulo 8, acudían a ese bautismo que estaba siendo presentado como una antesala, donde todos aquellos arrepentidos venían a ser limpiados y perdonados de sus pecados, y como dice Hechos 2.47, eran añadidos a ese grupo llamado iglesia los que habían de ser salvos, afirmando justamente que esta salvación todavía estaba en proceso, aunque no muy distante de ellos, según Romanos 13:11, donde el apóstol Pablo afirmó que estaba más cerca de ellos esa salvación que cuando creyeron. Y como hemos dicho, solamente en Apocalipsis 12:10, después de haber sido arrojado el diablo del cielo, es donde afirmaría una voz: ahora ha venido la salvación, el reino, el poder y la autoridad del Cristo, porque ha sido arrojado fuera el acusador de nuestros hermanos. De esta manera el cielo habría quedado limpio para terminar los tiempos de limpieza sobre la tierra y completar las promesas que habían sido planteadas al rey David. El amor de Dios por Jerusalén lo podemos encontrar en gran parte de los relatos bíblicos. Por eso no es extraño que en Apocalipsis 21 la nueva relación que descendería del cielo le llamaría la Nueva Jerusalén, o como también fue descrito en hebreo, la patria celestial, la cual extendería su tabernáculo sobre los escogidos. Ese pacto de Dios para con David, recordemos que segunda de Samuel 7:10 también aseguró que sería fijado lugar para ese pueblo de Israel donde sería plantado, y allí habitaría y nunca más sería removido, ni los inicuos le afligirían más como al principio. Al referirse a este principio es que en algún momento tuvo una relación justamente con este pueblo. Cuando leímos el Salmo 89, justamente hizo mención a los días de los cielos, y ahora en esta nueva cita nos habla del principio.
lo cual nos hace entender que Dios ya había tenido una relación con su pueblo, inclusive mucho antes del rey David. Moisés escribió en Deuteronomio capítulo 11 que el pueblo debía obedecer los mandamientos de Dios para que los días de ese pueblo y de sus hijos fueran tan numerosos en la tierra que había jurado a los padres, y diciendo que sería como los días de los cielos sobre la tierra. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 20, aseguró que por medio de Cristo habría una reconciliación de la tierra con el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Nuevamente afirma en Efesios 1:10 que Dios había dispuesto reunir en Cristo todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tanto las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Lo cual nos invita a pensar justamente en esta relación que Apocalipsis 21 nos está contando, donde una Jerusalén celestial descendería del cielo para extender justamente ese tabernáculo sobre los hombres y volver a tener una relación con Dios como lo fue en aquel principio. Este reino había sido prometido desde tiempo pasado, y por eso que Mateo 25:34 afirma que serían herederos del reino preparado desde la fundación del mundo. Solo que en algún momento específico de la historia, David logró agradar el corazón de Dios y el pacto se enfocó directamente en David. No obstante, sabemos que David es descendiente de la tribu de Judá, los cuales vienen siendo descendientes de Jacob, hijo de Isaac, e Isaac, hijo de Abraham. Y si nos ubicamos más atrás en la historia, Abraham viene a ser descendiente de Set, aquel hijo que fue reemplazado en el lugar de Abel, que había sido asesinado por su hermano Caín. Lo que nos indica entonces que Dios siempre quiso activar un reino de sacerdotes y nación santa que le sirvieran, como usted lo puede leer en Éxodo 19. Pero debido al pecado, esta relación había sido rota, y ahora Cristo vendría, según Apocalipsis capítulo 1, a preparar para Dios un reino de sacerdotes para entregárselo justamente en ese tiempo del fin que nos narra 1 Corintios 15:24. Y hasta no someter a todos sus enemigos debajo de sus pies, esto no podría consumarse. Solamente es en Apocalipsis donde vemos la victoria sobre todos estos enemigos, e inclusive en el 11:15 nos muestra que los reinos debajo de la tierra vendrían a ser del Cristo y él reinaría por los siglos de los siglos. Acción que solamente podía consumarse en el toque de la última trompeta o de la séptima trompeta, como también se le conoce. Y por esta acción, en Apocalipsis 5, verso 10, todavía afirma que no reinaban sobre la tierra, pero entendían muy bien que habían sido redimidos para que esos tiempos se cumplieran y pudieran ser ese reino de sacerdote que Dios adoptaría, como lo podemos notar en Apocalipsis 21, verso 3, donde el Dios y Padre los estaría reconociendo como pueblo para morar con ellos, asegurando el verso 7 que esos vencedores de la gran tribulación que tendría lugar en esa generación heredarían todas las cosas, y Dios sería su Dios y ellos serían sus hijos, completándose la adopción que justamente el apóstol Pablo en Romanos 8:23 afirma en el año 58, cuando escribe dicha carta, que todavía estaba siendo anhelada en esa esperanza viva a la que Cristo le dio poder después de su resurrección. Cuando esta nueva Jerusalén descendiera del cielo para habitar entre los hombres, ya estaría finalizada entonces la dispersión y Dios estaría con ellos. En Ezequiel capítulo 36, Dios cuenta a partir del verso 24 que nuevamente tomaría a esos redimidos, los recogería de todas las tierras y los traería nuevamente a su país, esparciéndoles agua limpia para limpiarlos de todas esas inmundicias y eliminar todos esos ídolos con los cuales habían contaminado la tierra.
Les daría un corazón nuevo según el verso 26 y pondría un espíritu nuevo dentro de ellos, quitándoles ese corazón de piedra y dándole uno de carne. Y según el 27, pondría su santo y glorioso espíritu dentro de ellos para que anduvieran en sus estatutos y guardaran sus preceptos poniéndolos por obra. Pero cuando estos tiempos se cumplieran, según el verso 28, debían habitar en la tierra que le había dado a los padres. Y a partir de allí serían pueblo y Dios sería su Dios, tal cual nos los contó Apocalipsis 21:3. Por eso les digo que en ese momento ya debía haber finalizado la dispersión cuando Apocalipsis 21 se consumara. En el verso 32 les asegura que esa relación no la iba a restaurar porque lo merecieran, sino precisamente por su gracia y por ese pacto que había concertado con David y que cumpliría a pesar de que el pueblo no obedeciera. No obstante, lo iba a castigar debido a esa rebeldía antes de entregarle estos tiempos finales. Según el verso 33, en ese día que el Señor limpiara esas iniquidades, haría que habitaran también las ciudades, y esas ruinas serían reedificadas. Según el 34 afirma que la tierra que había sido asolada ahora sería labrada, y los ojos de los que pasaran por ella dirían: esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas, dejando evidencia de aquellas naciones alrededor de este pueblo bendito del Señor, que Dios había reedificado lo que estaba derribado y había plantado lo que estaba desolado. Dios había hablado y lo haría. No podemos encontrar estos tiempos consumados ni antes de la cruz, ni en ninguno de los escritos después de Pentecostés. Solamente es el pronto de Apocalipsis lo único que nos hace comprender que estaban cercanos a ellos, ya que hemos dicho infinidades de veces que todavía Santiago y Pedro le estaban escribiendo a los expatriados, a esos dispersos de las 12 tribus de Israel. Pero tenemos claro que en nuestro siglo XXI ya Israel es considerada una nación independiente y las 12 tribus no están divididas en dos reinos como lo fue en el pasado, lo cual indicaría que estas promesas ya están consumadas en algún tiempo de la historia, como Ezequiel 37 a partir del verso 15 hasta el 28 nos contó que Dios mismo los reuniría de todas las tierras y lo traería para fortalecerlos en esa tierra de Israel, para que fueran una gran nación, y así activaría el pacto que había hecho con David para ser el príncipe de esta nación, teniendo un solo pastor, activando ese pacto de paz y extendiendo ese tabernáculo para reconocerles como pueblo. Hoy día Israel, aún en su bandera, tiene en medio la estrella de David y es reconocida por el mundo entero como esa tierra de Dios de donde ha salido esa historia de salvación que hoy seguimos contando en el mundo entero. Todo esto indica entonces que esa generación vería el cumplimiento de estos tiempos y serían llevados a esa tierra después de haber sido vencido el cuerno de la cuarta bestia que haría guerra contra ellos. Al decir que esa tierra sería como el huerto del Edén, nos lleva nuevamente los pensamientos al capítulo 2 de Génesis, donde justamente había una relación con el cielo mismo, lo cual encaja muy bien con el planteamiento de que esa relación fuera como los días del cielo sobre la tierra, o como lo fue en el principio. Cuando pensamos en el huerto, no es un escenario que se encuentra fuera del plano terrenal, sino de una relación que tenía el cielo con los seres humanos creados en esa tierra. Y aún si revisamos Génesis capítulo 2, verso 10, asegura que del Edén salía un río para regar ese huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno de ellos era el Éufrates, que todavía existe en nuestros tiempos. Aún podemos notar que ese tercer río llamado Hidekel
era el que iba hacia el oriente de Asiria, que hoy día está formada por el norte de Mesopotamia y que se conoce hoy con el nombre de Irak. Estos detalles nos dan a entender que esa relación de huerto estaba en un tiempo terrenal y que el cielo estaba de alguna manera conectado con él, pero por causa del pecado de Adán y Eva, en el capítulo 3, verso 21 en adelante, podrá notar que Dios los sacaría del huerto del Edén y colocaría unos querubines para resguardar el camino al árbol de la vida, para que el hombre no lo alcanzara. Lo que nos da a entender entonces que podía tal vez ser tocado y por eso Dios debió protegerlo, lo cual nos lleva más a entender que era una relación terrenal en una unidad perfecta con el cielo mismo. Apocalipsis justamente estaría entregando nuevamente esta relación del Génesis. En el capítulo 2, verso 7, le afirma a los vencedores de Éfeso que les daría a comer de ese árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Y en los capítulos finales de Apocalipsis podemos encontrar que al descender a esa santa ciudad, nos hace saber el capítulo 22, verso 2, que allí se encontraría ese árbol de la vida, cuyas hojas eran para sanidad de las naciones, lo cual nos permite inferir que seguirían habiendo naciones que necesitaban ser sanadas, acción que los mismos hijos de Dios que serían manifestados según Romanos capítulo 8 a partir del verso 18 hasta el 22, serían los que liberarían de corrupción a la misma creación, y esa creación aguardaba la manifestación de esos hijos que la libertarían. No en vano, Primera de Corintios capítulo 6, verso 2 afirmó que los santos habrían de juzgar al mundo, lo cual tiene un gran sentido, ya que a la iglesia de Tiatira, en el capítulo 2 de Apocalipsis, Cristo le aseguró en el verso 26 que al vencedor le daría autoridad sobre las naciones, las cuales serían regidas con vara de hierro y serían quebradas como vaso de alfarero. Estos redimidos que volverían a la tierra serían los encargados de extender esa justicia que Dios estaría consumando en Jerusalén. Por eso Miqueas en su capítulo 4, al igual que Isaías capítulo 2, aseguraron que Dios establecería a Sión como cabeza de montes, y vendrían muchas naciones a esa casa de Jacob para ser enseñada en sus caminos, porque de Sión saldría la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. A partir de allí Dios juzgaría entre muchos pueblos y corregiría a naciones poderosas hasta muy lejos. Isaías, que nos cuenta este mismo acontecimiento en el capítulo 2, asegurando que Sión sería puesta como cabeza de los montes y nuevamente diciendo que de Sión saldría la ley y de Jerusalén la palabra de Dios para que otras naciones vinieran a ser enseñadas en esos caminos de justicia, previamente en el capítulo 1, verso 21 hasta el 28, nos contó que esa ciudad que estuvo vestida de justicia se había corrompido y se había vuelto ramera, pero según el verso 24, Dios terminaría tomando satisfacción de esos enemigos y vengándose de esos adversarios, para limpiar hasta lo más profundo esas escorias y quitarle a Jerusalén toda esa impureza. Restauraría a los jueces como al principio, y ella sería llamada ahora ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión sería rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia, pero los rebeldes y pecadores serían quebrantados y consumidos, lo cual nos estaría justamente relatando lo que Apocalipsis nos cuenta, donde justamente el castigo sobre esa ramera la encontramos narrada en el capítulo 17 y 18, afirmando que esa bestia Dios le entregaría el reino de esa mujer que estaba reinando para que la desolaran, le devoraran sus carnes, la desnudaran y la quemaran con fuego, justamente como castigo por haber derramado la sangre de mártires y profetas, según el 18:24. Esa ciudad que nos cuenta a partir del verso 15 del capítulo 18 que estuvo vestida de lino fino y que tenía una serie de prendas,
como Ezequiel 16 nos contó que Dios llegó a vestir a Jerusalén así. Pero llegaría el momento donde Dios consumaría esa ira, y ya en el capítulo 19, 1 al 3, acontecería una gran algarabía porque Dios habría consumado sus juicios y había vengado la sangre de esa fornicaria que se había corrompido con amantes extranjeros, al punto inclusive de sacrificar sus hijos para adorar a aquel dios Moloch que el Antiguo Testamento nos cuenta. Una vez que Dios la limpiara en ese capítulo 18, ya el 21 nos cuenta sobre esa nueva vestimenta de la Jerusalén que ahora descendería del cielo para entablar una nueva relación con Dios, y a partir de allí la palabra de Dios seguiría saliendo de ella, como nos contó el profeta Zacarías capítulo 14, afirmando a partir del verso 7 que después de ese día terrible de Dios que se consumaría y que solo Dios conocía, saldrían de Jerusalén aguas de vida para el resto de la tierra. Este mismo profeta Zacarías, en el capítulo 8, también había profetizado sobre estos tiempos, donde Dios afirmó que había celado a Sión con gran celo, y también con gran ira la había celado. Dios restauraría ese Sión y moraría en medio de Jerusalén, y esta ciudad santa sería llamada Ciudad de la Verdad, y el monte de Dios sería llamado Monte de Santidad. En el verso 7 aseguró también que Dios salvaría a su pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. Los traería y habitarían en medio de Jerusalén. Les serían por pueblo, y él sería para ellos por Dios en verdad y en justicia. Nuevamente encontramos otra vez el planteamiento de Apocalipsis 21:3. A partir del 13 afirmó que así como llegaron a ser maldición entre las naciones, Judá y la casa de Israel pasarían a ser bendición. En el verso 19 asegura que ese ayuno que tenía ese pueblo de Dios se convertiría en gozo y alegría. Y en el verso 20 afirmó que vendrían pueblos y habitantes de muchas ciudades. Vendrían y dirían: vamos a implorar el favor de Dios y a buscar a Yahvé de los ejércitos. Vendrían muchos pueblos y naciones fuertes a buscar a Dios y a implorar su favor, al punto de que muchas naciones les llegarían a decir a estos descendientes de Israel: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Tiempos de reconciliación y tiempos de restauración. Por eso muy bien en Hechos capítulo 1 verso 6, después de la resurrección del Cristo, sus discípulos están haciéndole la pregunta clara: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Pero en el capítulo 3, 21, el Señor le aseguró que llegaría el tiempo cuando Dios restauraría todas las cosas que había hablado por boca de los profetas, y que el cielo debía recibir al Cristo hasta ese tiempo donde esa restauración llegara. Por eso les estaba invitando en el 19 a arrepentirse y a convertirse, para que Dios justamente les enviara a Jesucristo como le fue antes anunciado. Porque la venida de este libertador, lo que conocemos como su segunda venida, es parte de la consumación de los tiempos proféticos. Por eso hemos visto que vendría en las nubes en esa generación. Y aún según Mateo 16, 27 y 28, cuando viniera a dar la retribución con sus ángeles, muchos de los que estaban allí presentes no gustarían la muerte o no morirían hasta tanto no lo vieran venir con poder en su reino. Porque si recordamos, Daniel nos contó en su capítulo 2 que debía ser cortada esta piedra desde Sión, que estaba representando a ese Cristo que justamente vencería el cuerno de la cuarta bestia para establecer su reino eterno y podérselo entregar debajo del cielo a los santos. Esto nos lleva a pensar el por qué en Hebreos capítulo 10, a partir del verso 34, el escritor, haciendo uso de la profecía de Habacuc capítulo 2, les hace saber que tuvieran paciencia hasta recibir la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mientras que en Habacuc le dijo: aunque tardare, espéralo. En esta nueva ocasión, cercano al año 67, les está diciendo que faltaba poco para esa venida y que tiene mucha coherencia con el vengo pronto que dijo en Apocalipsis 22:7,
o el vengo en breve que aseguró en el 22 verso 20. Tan cerca tenían los primeros discípulos esta venida en sus mentes que aún el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 estaba convencido que junto con los resucitados él sería arrebatado. Y por eso dijo: luego nosotros, los que vivimos, y observen que usó un pronombre personal donde él se está incluyendo, nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Al decir ellos se está refiriendo justamente a los resucitados, pero el apóstol Pablo consideraba que él estaría vivo en ese momento y por eso habla que él sería arrebatado, no precisamente resucitado. No olvidemos que Cristo tuvo muchos encuentros con el apóstol Pablo, según Hechos capítulo 26, verso 16. Y ya cabe la pregunta: si realmente Cristo estaba hablando en alegoría, el vengo pronto, vengo en breve, vengo en esta generación, algunos de los que están presentes no verán la muerte hasta que yo venga. Si Cristo mismo lo dijo y habló con el apóstol Pablo, ¿acaso le estaba presentando esto desde las alegorías? Cuando hagamos todos estos análisis, podremos entender que la gramática bíblica no está fuera de contexto. Porque si recuerda, en Isaías capítulo 11, ese Mesías que estaban esperando, ese descendiente de la raíz de Isaí, que viene a ser el padre de David, según el verso 12, debía juntar a los desterrados de Israel, reuniría a los esparcidos de Judá, de los 4 confines de la tierra, justamente para finalizar esos tiempos de dispersión de lo que hemos hablado, lo cual según Daniel 12:7 era una de las señales del tiempo del fin y debían consumarse. No olvide que hemos dicho en videos anteriores que el apóstol Juan en su primera carta capítulo 2:18 ya afirmaba que estaban viviendo el último tiempo, y el escritor de Hebreos en el 9:26 afirmó que Cristo había venido en la consumación de los siglos, lo cual el apóstol Pablo es coherente al decir en 1 Corintios 10:11 que ellos habían alcanzado los fines de los siglos, porque estaba justamente finalizando esos tiempos para abrir unos siglos nuevos, que según Efesios 2:7, en esos siglos venideros Dios derramaría la abundante riqueza de su gracia, acción que nos permite comprender por qué en Romanos 8:32 ellos sabían que el que no había escatimado ni a su propio Hijo, también les daría con él todas las cosas, porque justamente esperaban la restauración de todas esas cosas que habían hablado por boca de los profetas. Profetas que, aunque indagaron diligentemente acerca de esa salvación, escudriñando esos tiempos bíblicos que anunciaban no solamente los sufrimientos de Cristo, sino también las glorias que vendrían tras esos sufrimientos, a estos profetas se les reveló que no estaban administrando para sí mismos. Y al decir este verso 12, sino para nosotros, estaría incluyendo inclusive al mismo apóstol en este pronombre personal. Y por lo visto, estos profetas estaban administrando esas cosas que en ese momento de la carta estaban siendo predicadas en ese evangelio anunciado justamente por el mismo Espíritu Santo enviado del cielo, y según nos muestra el verso, esas cosas que estaban anunciadas, aún los ángeles anhelaban poderlas mirar. Por eso hemos dicho que estaban viviendo la consumación de los siglos o los fines de los siglos, o como dijo el apóstol Juan, el último tiempo, para que estas maravillas o abundantes riquezas de la gracia que serían derramadas en ese siglo venidero se pudieran consumar. En el próximo video seguiremos hablando un poco más sobre estas 70 semanas de Daniel y espero podamos demostrar bíblicamente en qué consistía esa justicia perdurable de la que había hablado el profeta Daniel. Espero puedan escudriñar todo lo que hemos dicho en este video y estén pendientes para el siguiente. Cristo Jesús el Señor y Dios, sentado en trono junto al Padre Celestial,
nos siga guardando en su infinita misericordia.